Cuando pensamos en derechos humanos, casi siempre viene hasta la mente del que escucha la frase aquella declaración realizada por la ONU en 1948 que se adoptó en París y que a través de la resolución 217A se estableció una carta sobre este tema de los derechos humanos. Y de seguro este tipo de declaraciones sobre los beneficios que tiene el hombre pueden ser mejores porque tratan de elevar la dignidad del ser humano por encima de la visión medieval que se tenía sobre el hombre presentada por el catolicismo romano en un momento. Pero una visión equilibrada del hombre solo llegaría hasta pasado el siglo XVI con la Reforma Protestante, en donde ya el hombre no se ve como un ser que ha sido preparado para morir desde el inicio de su vida y como el gusano que se afirmaba era, sino que se empezó a entender al ser humano como un ser creado a imagen de Dios. Los reformadores entendieron esto y a través de la escritura fueron a textos como Génesis 1, 26 y 27, leo en versión Reina Valera, que dice de la siguiente forma: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es evidente que Dios miró y pensó en el hombre como aquel que llevaría su impronta, su huella, su imagen, aquel que sería semejante a él para su propia gloria. Para eso fuimos creados. Recordemos la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, que pregunta ¿para qué fuiste creado? Y la respuesta es para la gloria de Dios. Todos y cada uno de los hombres hemos sido creados para la gloria de Dios. El problema vino después de la caída, cuando el hombre dejó de buscar la gloria de Dios y se esforzó totalmente en buscar su propia gloria. Ahí empezaron todos los problemas y con esa caída se afectó profundamente la imagen del hombre. Pero la imagen del hombre no fue destrozada, no fue destruida, simplemente fue destrozada, perdón. Y Cristo el Señor, cuando vino a la tierra, vino para rescatar al hombre, para restaurar esa imagen de Dios en el hombre, la imagen que Dios había puesto, su propia semejanza. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en este hombre restaurado a la imagen de Dios y vemos que Cristo alcanza por su gracia al ser humano y entendemos que todo lo que Dios nos ha dado es por gracia, cabe la pregunta: ¿tiene el hombre algún derecho? Hay un contraste entre el humanismo que intenta fijar por consenso los derechos del hombre frente a lo que dice la Escritura sobre estos derechos. Existen derechos legítimos y existen derechos que no son legítimos o derechos inexistentes. Estos son los derechos que se revelan, los derechos inexistentes. Pero pongamos esto en perspectiva desde la Escritura. Dios, el Dios de toda gracia, que nos salva por su gracia especial en virtud de la obra de Cristo, nos da la salvación no por algo que nosotros hayamos hecho o por algo que merezcamos, eso lo entendemos, pero hay una gracia que es igual para todos los hombres y es lo que entendemos en teología como la gracia común. Esa gracia común podemos ilustrarla con las palabras del mismo Señor. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Igual, las estaciones son para todos los hombres, ¿verdad?
la lluvia que cae, el aire que respiramos. ¿Qué tal que el aire fuera únicamente para los que se vuelvan a Cristo? No, no es lo que Dios hace, sino que por gracia común hay muchos beneficios que llegan hasta nuestra vida. El mismo estado es uno de esos, es una parte de esa gracia común. Sí, es cierto que el estado existe debido al pecado del hombre, es una de las soluciones de la gracia común que Dios ha dado. Pero, ese estado que muchas veces es corrupto, opresor, que plantea situaciones injustas, ese estado es parte de la gracia común que Dios ha puesto para su propia gloria. Dios en su gracia común da al hombre la gracia común, pero cuidado, cuando la gracia común llega a los hombres, si yo retengo lo que Dios por gracia ha dado a otro, estoy violando su derecho. Lo que Dios ha dado por gracia y yo debo entregar por gracia a otro, es un derecho del otro. De esa manera, encontramos que hay muchas cosas que Dios ha entregado a través de esta gracia común. Lastimosamente, creo que es bastante decepcionante cuando en nuestra sociedad encontramos que se encuentra esclavizada en su propio libertinaje, cuando han tratado de buscar o de fijar derechos que realmente no existen, y la sociedad se ha subatomizado hasta el punto de que los seres humanos intentan simplemente imponer lo que ellos creen que es correcto. Esto es algo muy curioso porque diera la impresión de que cada ser humano desea su constitución propia de derechos. Quiere vivir de acuerdo a lo que su propia mente le da o su propia mente genera a través de su pecado, pero quiere ser totalmente inflexible frente a los demás. Y les puedo poner un ejemplo. El siglo pasado fue muy especial en la lucha de los derechos civiles. La comunidad negra en los Estados Unidos se vio afectada profundamente por la discriminación que estuvieron sufriendo. Y ellos empezaron a luchar por sus derechos. Pero ¿qué pasó? Hicieron un nicho tan cerrado y tan fuerte que ahora los que discriminan son ellos. Igual hicimos nosotros los latinos. Empezamos a buscar reivindicaciones sociales, pero llegamos hasta el punto en que ahora nosotros podemos ofender, podemos maltratar a los demás y sin embargo exigimos que ser tratados con dignidad, pero no tratamos con dignidad a los demás. Es decir, vamos haciendo nichos en donde afectamos a los demás. Ahora, debo decir que hay derechos verdaderos, derechos que por esta gracia común Dios ha entregado a los hombres. Miren que en el mundo antiguo, y me refiero a las sociedades como Grecia y Roma, en la antigüedad solamente dos culturas fueron consideradas clásicas por sus avances no solo tecnológicos, sino sociales y en política. Y me refiero justamente a Grecia y Roma. Dicen que la primera democracia fue Grecia, no estoy muy de acuerdo con eso. Hay un estudio interesantísimo en el libro de Vishal Mangalwadi que se llama El libro que dio forma al mundo, en donde él hace una crítica muy interesante sobre los fundamentos de la democracia romana y esa democracia se sostenía sobre los esclavos. Por lo tanto, una verdadera democracia no tendría esa desigualdad tan enorme como la había en Grecia. Posteriormente vemos a Roma que asimiló algunas cosas de Grecia y el hecho es de que se establecieron algunos derechos civiles en ese momento, pero siempre había una brecha en donde se oprimía a grandes sectores de la población. ¿Por qué ocurría esa opresión? Era obvio que en el corazón del hombre no había ningún deseo
de fomentar el amor y la igualdad, de alguna manera, la igualdad bien entendida entre los hombres, porque sabemos que es imposible la igualdad absoluta, y la igualdad absoluta sería una verdadera injusticia, porque Dios ha repartido más dones a unos que a otros, ¿o me equivoco? Es eso lo que dice la Escritura, ¿verdad? Hay personas que tienen más capacidades que otras, y obviamente Dios los ha puesto a sobresalir más para su gloria, no para la exaltación de ellos mismos. Ahora bien, algo diferente ocurría con la nación de Israel cuando empezamos a mirar a todas las naciones en el mundo. Y es que Israel era totalmente especial debido a la ley. La ley de Dios, la ley que Dios empezó a mostrar, sí, la entregó a Moisés en Sinaí, pero mucho tiempo antes Dios se había revelado y había mostrado sus preceptos, y estos preceptos que fueron entregados por Dios después de la salida de Egipto mostraban que no solo eran un conjunto de obligaciones rituales, tampoco eran una serie de normas que servían para vivir mejor, no. Los 4 primeros mandamientos estaban relacionados con la adoración a Dios. Toda la ley mostraba el carácter santo del Dios Todopoderoso, pero los 4 primeros mandamientos en especial hablaban de cómo el hombre se relacionaba con Dios, mientras que los segundos 6 mandamientos hablaban de la relación del hombre con el hombre. ¿Y qué buscaba estimular esta ley? Buscaba estimular la bondad, el respeto, el buen trato entre ciudadanos, pero también una profunda vida espiritual y de amor entre hermanos. Una profunda vida de amor entre redimidos. Y le digo algo, así sí funcionaba el derecho. Y claro que tenía que funcionar el derecho, porque esta ley no es cualquier cosa. La ley dada por Dios era una ley perfecta que en primer lugar mostraba el carácter santo de Dios. Por esa razón Dios podía decir a su pueblo que fuera santo, es decir, apartado, separado, porque Él era santo. Es lo primero, lo primordial de esta ley, mostraba eso. Pero en segundo lugar, la ley mostraba nuestra pecaminosidad y en consecuencia mostraba la necesidad que teníamos de un redentor. La misma ley en su perfección se mostraba incapaz de salvar al hombre. Algo curiosísimo y extraño. La ley en su perfección mostraba su propia incapacidad de salvar al hombre. Y el hombre siempre, viendo este decorado, iba a ver la necesidad de un salvador, de un mediador. Y ese mediador solamente llegaría en la historia después, nuestro Señor Jesucristo. Pero la ley tenía un tercer uso, que era perfeccionar a los santos. ¿Y cómo lo perfeccionaba? A través de unas reglas monacales, de encerramiento perpetuo y aislamiento. No. Perfeccionaba al hombre en el trato con el prójimo. El hombre tenía que tratar a su imperfecto hermano. Y mi imperfecto hermano me tendría que tratar a mí, que también soy imperfecto. Y de esa manera el derecho empezaba a verse hermoso, porque los hombres tendrían que aprender a perdonar, a amarse a pesar de ellos mismos y a buscar a Dios para encontrar el valor de respetar el derecho ajeno. Pero la ley que Dios dio no solamente tenía ese aspecto moral y espiritual, sino que había leyes civiles, leyes higiénicas, leyes relacionadas con el trato a los esclavos, leyes para la familia, que regulaban casi todos los aspectos de la vida. Y lo curioso de todo esto es que este conjunto de leyes sirvieron para construir las sociedades que hoy en día se consideran más avanzadas en el mundo, a través de los derechos civiles que fueron tomados desde la ley.
Y podemos poner ejemplos que para algunos son muy conocidos. Por ejemplo, la sociedad de los Estados Unidos de América fue fundada sobre la base puritana. Pero eso fue reciente, 300 años tal vez. Pero en la época de la Reforma, ya van a ser 500 años, Juan Calvino estableció en Ginebra una sociedad. Naturalmente, él estaba en la iglesia, pero desde la iglesia influyó en una sociedad que se constituyó basada en la ley de Dios. Y es curioso que en aquel contexto aparece por primera vez la asistencia social, pero no aparece la asistencia social como un estado que sostendría perpetuamente a los hombres, sino como un estado que ayudaba temporalmente al hombre para que éste pudiera cumplir con el mandato de trabajar para la gloria de Dios. Pero también se instituyó tal vez la más fuerte universidad en Ginebra, inicialmente para enseñar teología, pero posteriormente se enseñó medicina y derecho. Es decir, estamos ante toda la edificación de una civilización occidental basada en el derecho, en el respeto, en el amor al prójimo. Todos estos derechos los trajo la fe cristiana, la fe en Jesucristo. Pero luego, ¿qué pasó? ¿O qué sucede en nuestra sociedad actual? Bueno, nuestra sociedad actual presenta serios retos para nuestra vida porque nos enfrentamos a que el derecho trata de fijarse por consenso. El hombre trata de fijar nuevas normas, pero sin tener un punto fijo en su propia vida donde apoyarse. Recordemos algo. En la actualidad, donde se trata de recoger el fruto del cristianismo, pero sin Cristo, todos los hombres tratan de decir, creo que la sociedad mejoraría si nosotros le damos más y más derechos a tales o cuales personas. Es el caso, por ejemplo, que podemos considerar el caso del derecho al matrimonio igualitario, o matrimonio LGTBI, o matrimonio entre personas del mismo sexo. Y la consigna básica de estos es que, así como los heterosexuales tenemos ese derecho, entre comillas, a ellos también se les debe conceder el mismo trato igualitario. Pero esto tiene una imposibilidad que no se puede resolver. Y es que ellos no pueden reclamar trato igualitario porque no son iguales. Y es un problema serio. ¿Cómo tratas de asimilar dos cosas que no se parecen en nada? Porque es evidente que una relación heterosexual es una relación aprobada en todo por el Señor, por el Dios de la Escritura, y creo que eso debería ser suficiente. Lo digo porque solamente podemos complementarnos con una persona del sexo opuesto. Y no solamente es la complementariedad sexual, sino física, emocional, espiritual. La Biblia lo encierra en una sola frase: los dos serán una sola carne. Es imposible que una persona del mismo sexo pueda tener una afinidad absoluta con nosotros. Yo entiendo a los esposos cuando el varón dice, no sabe qué comprar. O cuando ve el par de zapatos, da vuelta en 10 almacenes y regresa al primero a los primeros zapatos que vio. Todos hemos sufrido eso en carne propia. Igual hay otras cosas que ellas nos soportan a nosotros, pero en todo esto hay una maravillosa complementación entre nosotros. Pero creo que lo básico, pero necesario que debemos tener en cuenta es que el matrimonio como tal no es un derecho, ni siquiera para nosotros los heterosexuales. No es un derecho.
¿Por qué lo decimos? Digamos que la iglesia, los estados y algunas otras instituciones garantizan las condiciones para que una pareja pueda unirse. Las leyes los protegen y en consecuencia la sociedad asegura su propia continuidad. Eso es lo que hace que se proteja el matrimonio no tradicional, el único que existe. No podemos dividir el matrimonio entre tradicional y no tradicional. Hay una sola clase de matrimonio y es de la que la Biblia habla. Ahora, si el matrimonio fuera un derecho, una persona soltera podría tutelar al Estado para que encontrara pareja. Los derechos básicos son tutelables, ¿no? Es una broma. Pero bien, el asunto que tenemos que tener en cuenta es que Dios mismo, a través de leyes naturales, ha decretado la forma como los pueblos se mantienen vivos y en continua reproducción. Si una atracción por una persona no cumple con este propósito final, se encuentra fuera del plan divino. Ahora, alguien me podrá decir, sobre todo de nuestras toldas reformadas, pastor, el matrimonio es para la gloria de Dios y hay parejas que no podrán tener hijos. Eso es cierto, pero son excepciones y las excepciones confirman la regla. Pero todas las parejas, tanto las que pueden tener hijos como las que no pueden tener hijos, es cierto, viven, se constituyen para la gloria de Dios. También hay un derecho y es el derecho a la adopción. Y una de las banderas que más agitan en la actualidad los grupos LGBT es el supuesto derecho a la adopción de hijos por personas del mismo sexo. Y esto es una falsedad debido a que la adopción en el mejor de los casos es una forma mediante el cual los estados intentan proteger a los menores que quedan sin padres. Es una herramienta para hacer esto o para proteger a los niños que son abandonados, en fin. Y creo que el asunto acá es bastante fuerte o bastante serio, porque cuando una pareja del mismo sexo desea tener hijos y la naturaleza dada por Dios les ha dicho no pueden, intentan proveerse de los hijos que las parejas heterosexuales tienen. Esto me parece perverso, maligno, diabólico. Dame tu hijo para criarlo yo de mi forma, de mi manera. Definitivamente esto está mal, pero nuestro mundo está aceptando este tipo de prácticas y es muy doloroso que la iglesia permanezca de espaldas ante esta realidad. Creo que una de las más fuertes luchas que debemos dar la iglesia es en contra de todo esto. Ahora, hay otro derecho para ir acelerando que últimamente se ha estado en boca de todos y es el derecho a morir dignamente. Derecho a morir. La muerte es uno de esos temas puntillosos de los que nadie desea hablar seriamente. Y hoy en día la muerte se ve como un derecho y se le agrega esta palabra, dignamente. Miren, si hay algo en el mundo que sí tenemos derecho es a morir indignamente. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y eso es terrible para nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque debido al pecado, aún los redimidos seguimos muriendo. Y luego viene la pregunta, ¿qué hay más allá? De la muerte nadie puede regresar. Los cristianos tenemos la certidumbre por fe y por la bendita palabra del Señor que tendremos un encuentro glorioso con nuestro amado Salvador Jesucristo, que en su momento nos dirá, buen siervo, fiel eres, entra en el gozo de tu Señor. Esa es nuestra esperanza. Toda nuestra vida descansa en esa esperanza de que hemos sido redimidos. Pero para el impío
Aquel que no se ha vuelto a Cristo, este derecho ni siquiera tendrá que tutelarlo. Morirá y seguramente su muerte no será el anhelado descanso. Hace poco murió el nombre técnico es eutanasia. Murió por eutanasia el padre del caricaturista Blado, creo que es, o Matador, fue Matador. Y resulta que este hombre tal vez cree que iba a descansar porque estaba padeciendo una dolorosa o penosa enfermedad. Y es cierto, las enfermedades duelen. Y cuánto más le duele a una familia ver acabarse poco a poco a un ser querido. Sobre todo estas enfermedades degenerativas que cada minuto parecen ganar espacio en la vida de un ser humano. Y casi siempre vemos la agonía y el dolor como algo malo para el hombre. La pregunta es, ¿realmente será eso algo malo para el hombre? Estoy seguro que las enfermedades largas y dolorosas que producen dolor y que son terribles para todos los hombres deben ser tomadas como un tiempo de misericordia en donde el Señor, a pesar de nuestra maldad, no permite nuestra muerte inmediata para que pidiendo perdón nos arrepintamos y viniendo a los pies de Cristo seamos salvados y podamos gozar de Él para siempre. ¿Por qué razón muchas veces los hombres piden que su familiar querido parta rápido con el Señor? ¿Es un acto de bondad? No, es para no sufrir ellos, viendo a su familiar retorcerse en el dolor. La pregunta es, ¿quiero que sea salvo? Soy creyente, quiero que mi familiar sea salvo. Aprovecha los momentos de dolor. Sé que es difícil cuando el corazón con el tiempo se va endureciendo, pero la gracia de Dios todavía no ha encontrado un corazón lo suficientemente duro que pueda detener el poder del Espíritu de Dios para rescatar a quien Él haya decidido salvar. Hablemosle a las personas que están en este tipo de sufrimiento. No estimulemos el derecho a morir dignamente. Hay otra frase que durante años me ha perturbado y es ese famoso libre desarrollo de la personalidad. Ha sido muy mal interpretado, ¿verdad? Y es porque aquí se ha intentado de que con este libre desarrollo de la personalidad cada ser humano sea lo que quiere ser. Pues yo quiero decirle que este es uno de los más engañosos de los derechos que encontramos hoy en día. Y lo podemos demostrar por la práctica cotidiana en cosas tan elementales como los anhelos de nuestra alma que se encuentran limitados a una cantidad de cosas. Yo quiero ser físico nuclear. ¿Y cómo eres para la matemática? Malísimo. No puedes ser físico nuclear. Pastor, yo quiero ser teólogo. ¿Te gusta la lectura? No, no puedes ser teólogo. Yo quiero ser pastor. ¿Cómo hablas? No puedo hablar. No puedes ser pastor. Estamos limitados aún en nuestros anhelos por nuestras capacidades, nuestro pensamiento y por tantas cosas en la vida, cosas pequeñas aparentemente. Quiero estudiar en tal universidad, en Harvard, ¿tienes los recursos? No, no puedes estudiar. ¿Y eso por qué? ¿Porque no te esforzaste? No, es parte de la soberanía de Dios en nuestra vida. Eso no significa que no luches o que no intentes, sí. Pero no siempre podemos ser lo que deseamos ser. Algunas veces
podemos ser mucho más de lo que habíamos deseado ser. Otras veces no. Pero el Señor nos ha llamado a vivir contentos en cualquier cosa que Él nos haya llamado ser. Pero ¿por qué hago esta reflexión o esta referencia? Porque hoy en día se le dice a un hombre que tenga una fuerte desviación sexual y quiere ser mujer, que su género, no dice sexo, sino su género, es una construcción social, pero que no tiene nada que ver con lo que él realmente es. Eso es una locura. Tú eres hombre, pero te sientes mujer, tú puedes ser mujer. No, mis amados, eso no se puede. Eso es una locura. Y creo que hay muchas películas que estimulan eso. El caracol que quería correr autos de carrera. A los que les gustan los dibujos animados saben de lo que estoy hablando. Todo ese tipo de cosas nos empujan a nuestra sociedad a que acepten cualquier tipo de desvarío. Derechos inexistentes que se rebelan cada vez más contra lo que Dios ha establecido y está probado que es bueno, porque Dios es bueno. Lo que me llamaba también la atención hace unos días, viendo todo esto, fue una chica en Noruega llamada Nano. Nano se cree gato. Se cree gato. Y ella, y cuando la entrevistan y le pasa un perro al lado, se eriza y todo lo demás. Hace 15 años estaría encerrada en un sanatorio y estaría medicada. Pero hoy en día dicen, no, deja que desarrolle libremente su personalidad. No puedes refrenar lo que ella es. Y a eso se les han llamado los derechos transespecies. Hace rato llegó un meme a mi Facebook donde decía, ¿y cuándo nos van a dar los derechos transedad para pensionarnos rápido? Otro hombre se creía dragón y él decía, no sé si era por el mal aliento, pero este hombre aseguraba que debía ser considerado este animal que nunca se ha visto o que tal vez hace parte de la mitología de las culturas antiguas. Pero todo esto pasa ¿por qué? Porque nuestra sociedad hoy no tiene un punto fijo de apoyo. Se ha pasado de un escepticismo a un relativismo moral hasta caer en lo que llamamos el nihilismo. Es la ausencia absoluta de cualquier idea filosófica o teológica. Claro, los nihilistas hoy en día son nihilistas inconsecuentes, porque si fueran consecuentes se suicidaran. Es cierto, eso es el nihilismo, no creo en nada, nada es verdad. Por lo menos en la antigüedad, creo que fue Grotio o Georgias, no recuerdo bien, dijo, todo lo que digo con mi lenguaje es mentira, la verdad no existe, la verdad es relativa, por lo tanto no hablo más. Y se quedó callado, no es una broma. Se quedó callado, guardó silencio, jamás volvió a hablar porque fue consecuente. Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, fue consecuente, era un nihilista consecuente. Se voló la tapa de los sesos. Pero mis amados hermanos, todo esto nos muestra hasta dónde puede llegar el hombre sin un punto fijo de apoyo, que es Dios. Toda nuestra sociedad necesita a Dios, necesitamos la ley de Dios, necesitamos que Dios nos sustente, necesitamos vivir dentro de los derechos que Dios nos ha dado y no tratar de crear nuestra propia ideología acerca de lo que debe ser una sociedad. Entonces viene una pregunta, ¿son posibles las soluciones definitivas ante este sombrío panorama? ¿Qué podemos hacer? Lastimosamente en nuestro tiempo, gran parte de la iglesia del Señor
se ha venido desviando hacia una cómoda superstición popular en donde cada una de estas manifestaciones es combatida mediante conjuros y fórmulas casi mágicas que al final son cerradas con la frase en el nombre de Jesús. Y el problema quedó solucionado. No, mis amados hermanos, esto sirve de muy poco. La verdadera guerra espiritual tiene un campo de batalla más extenso y lleno de muchas más trampas de las que nosotros pudiéramos pensar. Y es por eso que necesitamos continuamente estar informados. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué ocurre a nuestro alrededor? ¿Cuáles son todas estas tendencias tan extrañas? Miren, desde la antigüedad, los primeros creyentes tuvieron que enfrentarse a judaizantes, gnósticos, filósofos paganos, y pasando los años se tuvieron que enfrentar al arrianismo, apolinarismo, sabelianismo y tantas otras amenazas reales que nunca, escúchelo bien, nunca han podido minar el poder del Señor expresado en el cristianismo para salvar a los perdidos. El Señor nos dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y es una promesa hecha por el mismo Señor Jesucristo, en la cual hoy en día nosotros podemos descansar. Cada uno de los escritores inspirados se enfrentó a sus enemigos con pleno conocimiento de lo que estaba rebatiendo. También lo hicieron los llamados padres de la iglesia en los primeros 3 siglos. Escribieron sus apologías conociendo el pensamiento de los enemigos del Señor, pero ante todo sabían cómo presentar defensa con mansedumbre desde el evangelio, desde la verdad, usando como arma la palabra del Señor. Una de las falacias más grandes cuando hacemos apología o apologética del evangelio es cuando los enemigos del Señor nos dicen: ¿por qué no pones a un lado tu Biblia? Le podemos decir: ¿y por qué no pones al lado tu mente? La Biblia es la máxima autoridad y la podemos citar sin ningún problema, porque es la palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Ahora bien, es muy triste cuando observamos que se ataca el evangelio a través de estas falsas doctrinas y falsos derechos. Y lo mejor que puede decir un ministro o una congregación es que él no había visto el peligro. O se conforma con aquella frase que dice: tranquilo, Dios lo tiene todo bajo control. Sí, eso es verdad, Dios lo tiene todo bajo control. Pero hay momentos, mis amados pastores que están aquí, líderes, en donde nosotros debemos ser unas fieras para defender el evangelio, para defender la casa de Dios. No, nos levantamos con el poder del Espíritu, usando como arma la palabra de verdad, la palabra que amamos, la palabra que debemos escudriñar en cada momento de nuestras vidas. La palabra de Dios que hiere el intelecto del impío y cierra la boca de aquellos que se levantan en contra de Jesucristo. Ahora tenemos también otra forma de resistir, y es cuando hacemos la resistencia civil pacífica. Y es una herramienta efectiva porque en la Escritura encontramos claros ejemplos, muy claros ejemplos acerca de esta realidad. Que en el Antiguo Testamento había 2 parteras, Safra y Fua, ¿así era? No le ponga así a sus hijas. Estas 2 mujeres, el emperador dio una orden específica. Le dijo: mira, si nace niño, mátalo. Y desobedecieron. Posteriormente nos encontramos
con los apóstoles. Podríamos citar otros ejemplos, pero quiero saltar en la línea de tiempo. Y los apóstoles dijeron en Hechos 4:20, cuando el Sanedrín les prohibió que hablaran, que predicaran a Jesucristo. Lo que tratan de hacer los gobiernos impíos o marxistas culturales con nosotros hoy en día. No prediquen ese nombre, no hablen. Y ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero nosotros vamos a seguir proclamando a Jesucristo. Y es lo que tendría que hacer la iglesia. Se resistieron a la autoridad religiosa y civil porque evaluaron, pusieron en balanza dos cosas. El paralelismo es claro. La gloria de Dios o la obediencia al hombre. Escojo la gloria de Dios. Y es un llamado a nosotros a escoger la gloria de Dios cuando tenemos que abrir la boca para predicar a Cristo en medio de nuestra nación. También estos mismos hombres, poco tiempo después, también volvieron a ser capturados y les dijeron, ¿no les dijimos que no hablaran? Y ellos respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Igual podemos mostrar el ejemplo de Esteban y su muerte como testimonio ante el mundo, pero en la historia misma podríamos citar a muchos, solo citaré a dos. William Wilberforce, el hombre en Inglaterra que luchó para que se aboliera la esclavitud. Los hombres se creían con derecho de esclavizar a los demás, pero este hombre luchó hasta que se aprobó la ley de abolición de la esclavitud, hasta el punto que su país, Inglaterra, se convirtió en una especie de policía de los mares para luchar en contra de este pecado tan terrible. Y el otro, Guillermo Carey, el gran misionero bautista. Este hombre luchó en la India porque se quitara, ojo, entró a una sociedad pagana con mandatos paganos e intervino para la gloria de Dios. No les puedo decir nada porque esa es su cultura y yo tengo que respetarla. Ese no es un principio de misiones. No para nada es un principio de misiones. El principio de misiones es traer el reino de Dios a la tierra. Eso es un verdadero principio de misiones. Y estamos llamados a eso. Este hombre evitó aquella cruel práctica en donde cuando moría el esposo, la esposa era quemada o enterrada con él. Dijo, esto no puede ser porque la Biblia dice no matarás. Ese es nuestro lugar en el mundo. Y entonces, ¿qué hacemos con ese texto que dice de Romanos 13, del 1 al 6? En donde se nos dice que no debemos resistir a las autoridades porque quien se resiste a las autoridades, a lo establecido por Dios resiste. Quiero invitarlos a abrir ese texto para evitar los malos entendidos en esta parte. Romanos 13, del 1 al 6. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios,
que atienden continuamente a esto mismo. En el primer versículo se habla del someterse a las autoridades y de no resistir. Pero resistir, si hacemos un arqueo básico, ni siquiera tenemos que usar el texto griego. Si hacemos un arqueo básico en donde pasamos del versículo 1 hasta el versículo, del versículo 1 y 2 hasta el versículo 3, donde nos habla de los magistrados y habla del temor al que hace el mal. Versículo 3, al que hace, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. El malo se asemeja a resistir. ¿Quién resiste a la autoridad? El que hace el mal. No el que resiste pacíficamente o el que no obedece a una autoridad impía. El resistir en este contexto se refiere a cometer delitos que van en contra de la autoridad, delitos. Pero jamás Dios ha ido en contra de sí mismo. Dios no puede legislar en contra de su propia naturaleza. Él es santo, Él es justo y Él es bueno. Por lo tanto, Dios jamás le pedirá a su iglesia que acepte calladamente lo que un gobierno impío le impone. ¿Y cuál es la herramienta que Dios ha dado? La resistencia civil pacífica. No solo es la predicación del evangelio. Tenemos que predicar el evangelio en cada momento, a tiempo y fuera de tiempo. Y esa es la predicación a través de la cual, a través de la locura de la predicación, Dios ha decidido salvar a su pueblo. Pero cuando el reino de las tinieblas se levanta, el pueblo de Dios también resiste. ¿Y resiste para qué? Para mostrar que el mundo no es del maligno, sino que en el mundo Cristo es rey. Ahora bien, mis hermanos, estamos llamados para concluir a la oración ferviente de los justos, a la predicación del evangelio. Estamos llamados a todo esto, pero también estamos llamados a las acciones piadosas, a hacer aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén.